Oh querida amiga, ¿hay algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando esta mañana? Algo tan profundo, tan revelador, que si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, tu manera de orar jamás volverá a ser la misma. El Señor me ha dado una palabra sobre la postura de nuestro corazón cuando nos acercamos a su trono. Y créeme, mi querida hermana, lo que voy a compartir contigo transformará tu vida de oración para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen tocar el cielo mientras otras apenas salen de nuestros labios? La respuesta está en algo que pocas personas comprenden verdaderamente. Algo que tiene que ver no solo con nuestro cuerpo, sino con la posición de nuestra alma delante del Altísimo. Si sientes que necesitas escuchar esto hoy, si tu corazón está sediento de una verdad que puede revolucionar tu comunión con Dios, entonces quédate conmigo. Y por favor, querida mía, suscríbete a este canal porque el Espíritu Santo tiene tanto más que compartir contigo. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia cuando oras. Quiero escuchar tu testimonio. Estaba yo en oración esta madrugada, era muy temprano, aún no amanecía, y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo que nunca había visto con tanta claridad. Veía en mi espíritu a tantas personas preciosas, mujeres como tú, que se acuestan cada noche con la intención de orar, pero algo sucede en esa posición, algo sutil, algo que el enemigo de nuestras almas conoce muy bien. No soy yo quien dice esto, querida amiga. Es la palabra misma de Dios la que nos enseña. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. ¿Escuchaste? El acostarse es para el descanso, para el sueño. Pero la oración, la oración requiere una postura diferente del alma. Recuerdo, fue hace muchos años, una mujer se acercó a mí después de un servicio en Pittsburgh, tenía lágrimas en los ojos y me dijo: «Señorita Kuhlman, he estado orando acostada toda mi vida, pero siento como si mis oraciones no llegaran al techo de mi habitación». ¿Sabes qué le respondí? Le dije: «Querida, el problema no está en el techo de tu habitación, está en la postura de tu corazón». El Espíritu Santo es como un río que desborda suavemente todo lo que le entregas. Pero cuando estamos acostados, física y espiritualmente, ese río no puede fluir con la misma fuerza. Es como si pusiéramos una piedra en medio de la corriente. Jesús mismo nos enseñó esto. Cuando fue al Getsemaní, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro para orar. Mateo 26:39. Cuando Daniel buscaba una respuesta de Dios, ¿cuál fue su postura? Se humilló en ayuno y oración de pie. Daniel 9:3. Cuando Ana clamaba por un hijo en el templo, ¿cómo la encontró Elí? De pie, con su alma derramada delante del Señor. 1 Samuel 1:15. ¿Ves el patrón, mi querida hermana? La oración no es un momento de relajación, es un momento de encuentro. No es descanso, es guerra espiritual. No es comodidad, es comunión íntima con el Rey de Reyes. Permíteme contarte algo que sucedió hace pocos años en uno de mis servicios. Una señora mayor de unos 60 años había estado orando acostada durante décadas. Cada noche se recostaba en su cama y hablaba con Dios, pero sentía una sequedad espiritual terrible. Sus oraciones le parecían vacías, sin poder, sin vida. Una noche el Espíritu Santo le habló a su corazón: «Levántate y ven a mi presencia como se debe venir». Ella se levantó de su cama, se puso de rodillas junto a ella y comenzó a orar. En ese momento, mi querida amiga, en ese momento sucedió algo sobrenatural. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Una presencia dulce llenó su habitación
y por primera vez en años sintió que Dios estaba verdaderamente escuchando su corazón. ¿Qué había cambiado? Su postura física reflejó la postura de su espíritu. Se había acercado al trono de la gracia con reverencia, con humildad, con la seriedad que merece el encuentro con lo sagrado. Ahora, no malentiendas mi corazón, querida mía. No estoy diciendo que Dios no escuche nuestras oraciones cuando estamos enfermos y debemos permanecer en cama. No estoy diciendo que hay una fórmula mágica. Lo que el Espíritu Santo me está mostrando es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Tiene que ver con reconocer quién es Él y quiénes somos nosotras. Tiene que ver con aproximarnos a su presencia no con familiaridad casual, sino con ese temor reverente que reconoce su santidad. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Pero note bien la palabra acercaos. Implica movimiento, implica intencionalidad, implica que dejamos nuestra comodidad para ir hacia Él. Cuando oro acostada, y créeme, mi querida hermana, yo también he caído en esta tentación. Hay algo en esa posición que me relaja tanto que mi mente comienza a divagar. Los pensamientos del día se mezclan con mis peticiones. Las preocupaciones se entretejen con mis alabanzas. Y antes de darme cuenta me he quedado dormida y mi tiempo con el Señor se ha desvanecido como neblina en la mañana. Pero cuando me pongo de rodillas, cuando me pongo de rodillas, todo cambia. Mi cuerpo le dice a mi espíritu, esto es serio, esto es sagrado, esto es importante. El rey David lo sabía, por eso escribió, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95:6. No dijo, acostémonos cómodamente y conversemos con Dios. Dijo, postrémonos, arrodillémonos. ¿Y sabes por qué? Porque la postura física afecta la postura espiritual. Cuando nuestro cuerpo está en una posición de reverencia, nuestro espíritu naturalmente sigue esa dirección. Recuerdo una vez, estaba ministrando en una iglesia pequeña en Ohio y durante el servicio vi algo en el espíritu que nunca olvidaré. Vi a una mujer preciosa sentada en la tercera fila y el Señor me mostró que ella había estado luchando con una vida de oración seca durante meses. Después del servicio se acercó a mí, confirmando exactamente lo que había visto. Señorita Kuhlman, me dijo, oro todos los días, pero siento como si estuviera hablando sola. No hay vida, no hay poder, no hay presencia. Le pregunté cómo oraba y me contó que cada noche se acostaba en su cama y hablaba con Dios hasta quedarse dormida. Le dije, querida, Dios no es tu almohada, Él es tu Rey. Acércate a Él como se acerca una hija al trono de su Padre Celestial. Esa noche, cuando llegó a su casa, en lugar de acostarse, se arrodilló junto a su cama. Y me contó después que fue como si el cielo se hubiera abierto sobre ella. La presencia de Dios llenó su habitación de tal manera que estuvo llorando de gozo durante horas. ¿Fue la posición física lo que hizo la diferencia? No, querida mía. Fue la posición de su corazón lo que cambió. Pero la posición física ayudó a que su corazón encontrara el lugar correcto. Verás, cuando estamos acostados, naturalmente nos relajamos. Y la relajación está bien para muchas cosas, pero la oración no es una de ellas. La oración es el trabajo más importante que podemos hacer. Es la batalla más crucial que podemos pelear. Es el privilegio más grande que podemos recibir. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Velad. Esa palabra implica estar alerta, estar despierto, estar atento. Es difícil velar cuando estamos acostados, ¿no te parece? Y aquí está el peligro espiritual del que el Espíritu Santo me ha estado hablando.
Cuando oramos acostados habitualmente, sin la urgencia, sin la reverencia, sin la intencionalidad que merece este encuentro sagrado, corremos el riesgo de que nuestra vida de oración se vuelva superficial, rutinaria, vacía. El enemigo de nuestras almas lo sabe. Él no está preocupado por nuestras oraciones tibias, por nuestras oraciones somnolientas, por nuestras oraciones sin poder. Pero tiembla cuando una mujer de Dios se postra genuinamente delante del trono de la gracia, cuando se acerca con un corazón quebrantado y humilde, cuando busca el rostro del Altísimo con toda su alma. Permíteme preguntarte algo, mi querida hermana. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia tangible de Dios mientras orabas? ¿Cuándo fue la última vez que sus lágrimas se mezclaron con las tuyas? ¿Cuándo fue la última vez que su poder se derramó sobre ti de tal manera que supiste, sin lugar a dudas, que habías tocado el cielo? Si han pasado semanas, meses, quizás años desde que experimentaste eso, tal vez sea tiempo de examinar no solo qué oras, sino cómo oras. Hace años, cuando estaba comenzando en el ministerio, tenía una vecina anciana llamada señora Morrison. Cada mañana, sin falta, la veía a través de mi ventana arrodillada junto a su cama, orando. No 5 minutos, no 10 minutos. A veces estaba allí por 1 hora o más. Un día le pregunté sobre esto y me dijo algo que nunca he olvidado. Catherine, querida, cuando voy a visitar a la reina de Inglaterra no me recuesto en el sofá de su sala. Me paro erguida, con respeto, con honor, cuanto más cuando visito al Rey de Reyes. Oh, qué sabiduría había en esas palabras. Ahora, escúchame bien, mi querida amiga. No estoy estableciendo reglas legalistas. No estoy diciendo que Dios no te escuche si oras acostada cuando estás enferma, o cuando tu cuerpo no puede sostenerte en pie, o en esos momentos de emergencia cuando clamas a Él desde donde sea que estés. Dios es misericordioso. Él conoce nuestras debilidades. Él entiende nuestras limitaciones. Pero lo que sí estoy diciendo, lo que el Espíritu Santo está susurrando a nuestros corazones hoy, es que hay algo poderoso, algo transformador, algo profundamente espiritual que sucede cuando nos acercamos a Él con la reverencia que merece. La Escritura dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. No es el contenido de la oración solamente lo que le causa gozo, es la actitud del corazón de quien ora. ¿Y cuál es la actitud correcta? Humildad, reverencia, dependencia, reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotras. Cuando me arrodillo para orar, y créeme, querida mía, mis rodillas ya no son las de una mujer joven, pero cuando me arrodillo, mi cuerpo mismo está proclamando una verdad espiritual. Tú eres Dios y yo no lo soy. Tú eres el Rey y yo soy tu sierva. Tú eres santo y yo necesito tu gracia. Es una predicación silenciosa que mi alma necesita escuchar cada día. Recuerdo vívidamente un servicio en el que estaba ministrando, creo que fue en Los Ángeles, cuando de repente el Espíritu Santo comenzó a moverse de una manera tan poderosa que tuve que detenerme en medio de mi predicación. Vi a una mujer en la audiencia que había estado llorando y supe en mi espíritu que había estado luchando con esto mismo. Señora, le dije, ¿ha estado usted orando acostada? Se sorprendió tanto que casi se cayó de su asiento. Después del servicio vino a mí y me contó su historia. Durante años había intentado desarrollar una vida de oración profunda, pero siempre se quedaba dormida. Pensaba que había algo malo con ella espiritualmente, que tal vez Dios no quería escuchar sus oraciones. Le expliqué lo que el Espíritu Santo me había mostrado, y esa noche cambió su manera de orar. 6 meses después, recibí una carta de ella
contándome cómo su vida había sido transformada. No solo su vida de oración había cobrado vida, sino que había comenzado a ver respuestas milagrosas, había experimentado sanidades en su familia y había encontrado una paz y un gozo que nunca había conocido. ¿Fue solo cambiar la posición? No, querida mía, fue cambiar la postura del corazón, pero a veces cambiar la posición física nos ayuda a encontrar la posición espiritual correcta. Jesús nos enseñó. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mateo 6. 5. Pero note que no condenó el orar de pie. Condenó el orar para ser visto. La postura no es el problema. La motivación del corazón es lo que importa. Pero luego continúa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Haz de esto algo intencional, algo sagrado, algo separado del resto de tu día. Y cuando entres en ese lugar sagrado, mi querida hermana, pregúntate, ¿cómo debo acercarme al Rey de Reyes? Como una princesa se acerca al trono de su Padre Celestial. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Son recursos preciosos que pueden ayudarte a profundizar en tu comunión con Dios y a desarrollar una vida de oración más poderosa. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. El Espíritu Santo puede usar estas herramientas para llevarte a lugares más profundos con Él. Pero volvamos a esta verdad que está ardiendo en mi corazón. Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que vi en una visión hace apenas unas semanas. Vi a una mujer joven, probablemente de unos 30 años, que había perdido la esperanza. Había estado orando por un hijo durante años, orando por la restauración de su matrimonio, orando por sanidad financiera, pero parecía como si sus oraciones rebotaran del techo. En la visión, la vi orando acostada noche tras noche y vi cómo gradualmente su fe se iba desvaneciendo. No era que Dios no la escuchara, era que la postura de comodidad había creado una barrera invisible entre ella y la presencia intensa de Dios. Luego vi el cambio. Vi cuando se levantó de su cama, se arrodilló en el suelo y comenzó a clamar a Dios con una intensidad que nunca había tenido antes. Era como si hubiera cruzado de un lugar tibio a un lugar de fuego santo. Y en esa visión vi la respuesta de Dios. Vi cómo su corazón se movió con compasión hacia ella, cómo sus oídos se inclinaron para escuchar su clamor, cómo su poder comenzó a moverse en las circunstancias de su vida. 3 semanas después de esa visión, una mujer se acercó a mí después de un servicio y me contó exactamente lo que había visto. Cada detalle coincidía perfectamente y me dijo, señorita Kuhlman, desde que cambié mi manera de orar, todo ha comenzado a cambiar. Estoy embarazada, mi esposo ha regresado a casa y acabo de recibir una oferta de trabajo increíble. ¿Coincidencia? No, querida mía. El Espíritu Santo me estaba preparando para ministrar a esa preciosa alma que necesitaba escuchar esta palabra. Verás, hay algo profundamente espiritual que sucede cuando nuestro cuerpo físico honra a Dios con su postura. Es como si le estuviéramos diciendo, Señor, esto es importante para mí. Estoy dispuesta a incomodarme físicamente para encontrarme contigo espiritualmente. El profeta Daniel lo entendía. Cuando buscaba una palabra de Dios, no se recostó cómodamente. La Escritura dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Daniel 10 contra 2 hasta 3. 3 semanas. 3 semanas de buscar a Dios con intensidad, con sacrificio, con una determinación que no acepta un no como respuesta. Y cuando finalmente recibió la visión del ángel, ¿qué le dijo el mensajero celestial? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, Daniel 10:12. Desde el primer día, desde el momento en que dispuso su corazón cuando se humilló en la presencia de Dios. La humildad verdadera raramente se expresa desde una posición de comodidad total. Ahora, mi querida hermana, quiero que reflexiones conmigo sobre algo. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con esto? ¿Has notado alguna diferencia en tu vida de oración cuando oras de rodillas versus cuando oras acostada? Déjame contarte sobre mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida, hace ya muchos años, cuando mi vida de oración se había vuelto rutinaria, casi mecánica. Oraba todas las noches acostada en mi cama, repitiendo las mismas peticiones, las mismas frases, las mismas palabras sin vida. Una noche, el Espíritu Santo me despertó con una convicción tan fuerte que no pude ignorarla. Era como si una voz suave pero firme me dijera: «Catherine, ¿es así como honras a tu rey?». Me levanté de la cama, me arrodillé en el suelo frío de mi habitación y comencé a orar de una manera completamente diferente. No con las palabras ensayadas de siempre, sino con el clamor profundo de mi alma. Y esa noche, querida mía, oh, esa noche cambió mi vida para siempre. La presencia de Dios llenó mi habitación de tal manera que pensé que me iba a derretir. Lloré, adoré, intercedí con una intensidad que nunca había experimentado y supe sin lugar a dudas que había encontrado el lugar secreto del Altísimo. Desde esa noche, mi vida de oración nunca volvió a ser la misma. No porque había encontrado una fórmula mágica, sino porque había encontrado una actitud del corazón que honra a Dios. La Escritura dice: «Los que me honran, yo los honraré». 1 Samuel 2:30. Cuando honramos a Dios con nuestra postura, con nuestra actitud, con nuestra reverencia, Él nos honra con su presencia. Pero, ¿qué significa realmente honrar a Dios en la oración? Significa reconocer quién es Él. Significa acercarnos no como si fuéramos iguales, sino como hijas que conocen su lugar. Significa entender que estamos entrando en el lugar santísimo, no en una conversación casual. Cuando los serafines aparecen delante del trono de Dios en Isaías 6, ¿cuál es su postura? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6 contra 2. Seres celestiales perfectos cubren sus rostros en la presencia de Dios. Y nosotras vamos a acercarnos con una actitud casual, relajada, como si no fuera gran cosa. No, querida mía. Hay algo sagrado, algo santo, algo reverente que debe marcar nuestros encuentros con el Altísimo. Recuerdo una historia que me contó una hermana preciosa de México. Ella había estado luchando con depresión durante meses. Oraba todas las noches acostada en su cama, pidiendo a Dios que aliviara su dolor. Pero la oscuridad parecía cada vez más espesa. Una noche, después de escuchar uno de mis mensajes, decidió cambiar su manera de orar. Se levantó de la cama, se arrodilló en el suelo y comenzó a clamar a Dios con una desesperación santa. «Señor», le dijo, «si tú eres real, si tú me escuchas, necesito que toques mi corazón esta noche. No puedo seguir viviendo en esta oscuridad». Y me contó que en ese momento sintió una presencia tan real, tan tangible, que supo que no estaba sola en esa habitación. Una paz sobrenatural inundó su alma,
Una esperanza que no había sentido en meses brotó en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo se durmió con una sonrisa en los labios. Desde esa noche, su vida comenzó a cambiar. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. Había encontrado a Dios de una manera nueva, más profunda, más íntima. ¿Fue porque se arrodilló? No exactamente. Fue porque la posición física reflejó la posición de su corazón, desesperada, humilde, dependiente, reverente. Y aquí está el punto crucial, mi querida hermana. Dios no está buscando perfección en nuestras posturas físicas. Él está buscando autenticidad en nuestras posturas del corazón. Pero cuando nuestro cuerpo adopta una posición que refleja reverencia, humildad y seriedad, nuestro espíritu naturalmente sigue esa dirección. Es como cuando sonríes aunque no tengas ganas. Eventualmente tu estado de ánimo comienza a cambiar. Cuando adoptas una postura física de reverencia, tu actitud espiritual comienza a alinearse. Jesús entendía esto perfectamente. Por eso, cuando enfrentó la prueba más grande de su vida en el Getsemaní, no se recostó cómodamente para orar. Se postró sobre su rostro y clamó al Padre con lágrimas y gran clamor. Hebreos 5:7. Si el Hijo de Dios consideró necesario adoptar una postura física de total humildad y dependencia para orar en su momento más crucial, ¿cuánto más nosotras? Ahora, quiero aclarar algo importante porque sé que algunas de ustedes pueden estar pensando, pero Catherine, yo tengo problemas de rodillas, o mi espalda no me permite arrodillarme, o estoy enferma en cama. Querida mía, Dios ve tu corazón. Él conoce tus limitaciones físicas mejor que tú misma. No está esperando que te lastimes para demostrar tu devoción. Lo que está buscando es la postura de tu corazón, no la perfección de tu postura física. Si no puedes arrodillarte, siéntate erguida. Si no puedes sentarte, recuéstate con reverencia. Lo importante es la intención del corazón, la actitud del espíritu, la seriedad con la que te acercas a su presencia. Pero si puedes adoptar una posición física que honre a Dios, que refleje reverencia, que demuestre que este encuentro es sagrado para ti, entonces hazlo. Tu alma te lo agradecerá. Permíteme compartir contigo algo que aprendí de mi madre cuando era muy joven. Cada mañana, antes de que el resto de la familia se despertara, yo la veía arrodillada junto a su cama orando. No era una oración rápida. Era un encuentro profundo, íntimo, poderoso. Un día le pregunté, «Mamá, ¿por qué no oras en la cama como otros hacen?» Y su respuesta marcó mi vida para siempre. «Catherine, mi niña, cuando voy a encontrarme con el Rey de Reyes, quiero que todo en mí, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, le demuestre el respeto que merece». Esa imagen nunca salió de mi mente. Y cuando años después comencé mi propio ministerio, esas palabras resonaban en mi corazón cada vez que me acercaba al lugar de oración. ¿Sabes lo que descubrí? Que cuando honramos a Dios con nuestra postura, cuando nos acercamos a Él con la reverencia que merece, algo sobrenatural sucede en nuestro espíritu. Nos volvemos más sensibles a su voz, más conscientes de su presencia, más abiertas a su poder. Es como si la humildad física desatara una humildad espiritual que permite que Dios se mueva con mayor libertad en nuestras vidas. La Escritura dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». 1 Pedro 5:6. Hay una conexión directa entre nuestra humildad y su exaltación en nuestras vidas. Y a veces esa humildad comienza con algo tan simple como la posición de nuestro cuerpo cuando oramos. Hace algunos años, durante uno de mis servicios en Chicago, sucedió algo que nunca olvidaré.
Una mujer joven se acercó a mí después del servicio, temblando de emoción. «Señorita Kuhlman», me dijo, durante toda su predicación sentí que Dios me estaba hablando directamente sobre mi vida de oración. He estado orando acostada durante años y mi vida espiritual se ha vuelto tan seca, tan vacía. Le pregunté qué había sentido durante el servicio y me contó que había experimentado una convicción tan fuerte que había tenido que arrodillarse allí mismo en su asiento. Y cuando me arrodillé, continuó, fue como si el cielo se hubiera abierto sobre mí. Sentí la presencia de Dios de una manera que no había experimentado en años. Esa noche, cuando llegó a casa, cambió completamente su rutina de oración. En lugar de orar acostada, se arrodilló junto a su cama y buscó el rostro de Dios con una intensidad nueva. 6 meses después, recibí una carta de ella contándome cómo su vida había sido transformada. No solo había experimentado un avivamiento personal, sino que había comenzado a ver respuestas milagrosas a oraciones que había estado haciendo durante años. Su matrimonio se había restaurado, había recibido sanidad de una enfermedad crónica y había encontrado el propósito de Dios para su vida de una manera completamente nueva. ¿Todo porque cambió la posición de su cuerpo al orar? No exactamente. Pero el cambio físico reflejó un cambio espiritual profundo en su actitud hacia la oración y hacia Dios. Y esto es lo que quiero que entiendas, mi querida hermana. La postura física es simplemente un reflejo exterior de una realidad interior. Cuando nuestro corazón está verdaderamente humillado delante de Dios, cuando reconocemos su señorío y nuestra dependencia total de Él, naturalmente queremos expresar esa reverencia con todo nuestro ser. Pero también es cierto lo contrario. Cuando adoptamos intencionalmente una postura física de reverencia, nuestro corazón comienza a alinearse con esa actitud. Es como un ciclo hermoso y santo que Dios diseñó para ayudarnos a encontrar nuestro lugar correcto en su presencia. ¿Has notado alguna vez que cuando estás realmente preocupada por algo, no puedes quedarte acostada tranquilamente? Te levantas, caminas, tu cuerpo refleja la ansiedad de tu alma. De la misma manera, cuando nuestro espíritu está verdaderamente sediento de Dios, cuando tenemos una carga real en el corazón, cuando estamos desesperadas por una respuesta del cielo, es natural que nuestro cuerpo quiera expresar esa urgencia, esa intensidad, esa seriedad. Ana lo entendía. Cuando clamaba por un hijo en el templo, no se sentó cómodamente en una banca. Se puso en pie, con su alma derramada delante del Señor, orando con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. 1 Samuel 1:13-15. ¿Qué le respondió Ana? No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Derramó su alma. Esas son las palabras de alguien que entiende que la oración verdadera no es una conversación casual, es un vaciamiento total delante de Dios. Y cuando derramamos nuestra alma delante del Señor, mi querida hermana, rara vez lo hacemos desde una posición de comodidad total. Lo hacemos desde un lugar de urgencia, de desesperación santa, de dependencia absoluta. El salmista David lo expresó perfectamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. ¿Has visto alguna vez a un ciervo sediento buscando agua? No se recuesta tranquilamente esperando que el agua llegue a él. Corre, busca, clama, se mueve con urgencia desesperada hasta encontrar lo que necesita. Así debería ser nuestra búsqueda de Dios en oración. No pasiva, no casual, no cómoda, sino urgente, intencional, desesperada por su presencia. Recuerdo una noche, debe haber sido en 1965, estaba en mi habitación de hotel después de un servicio particularmente poderoso en Detroit. Había visto milagros increíbles esa noche. Ciegos que habían recibido la vista,
paralíticos que caminaron, corazones quebrantados que fueron sanados. Pero cuando llegué a mi habitación, mi alma estaba sedienta de más de Dios. No era suficiente haber visto su poder. Yo quería su presencia. No era suficiente haber sido usada por Él. Yo quería conocerle más íntimamente. Me arrodillé junto a esa cama de hotel, sobre esa alfombra gastada, y comencé a clamar a Dios con una intensidad que me sorprendió a mí misma. No oraba por el ministerio. No oraba por las reuniones. No oraba por los milagros. Oraba por Él. Solo por Él. Y en esa habitación pequeña e impersonal, el Espíritu Santo me visitó de una manera tan gloriosa que estuve llorando y adorando hasta que amaneció. Fue uno de los encuentros más íntimos y poderosos que he tenido con Dios en toda mi vida. ¿Por qué comparto esto contigo? Porque quiero que entiendas que la verdadera oración, la oración que toca el corazón de Dios, raramente sucede desde una posición de comodidad casual, cuando nuestro corazón está verdaderamente hambriento de Dios, cuando nuestra alma está sedienta de su presencia, cuando estamos desesperadas por su toque. Naturalmente adoptamos una postura que refleja esa urgencia. Pero aquí está el problema que muchas hemos enfrentado. Hemos permitido que la comodidad se vuelva más importante que la comunión. Hemos elegido la facilidad sobre la intimidad. Hemos preferido la relajación a la revelación. Y gradualmente, sin darnos cuenta, nuestra vida de oración se ha vuelto rutinaria, mecánica, sin vida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que si Dios no te respondía, no podrías seguir adelante? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue más que una lista de peticiones y se convirtió en un clamor del alma? Si no puedes recordar, mi querida hermana, tal vez sea tiempo de examinar no solo qué oras, sino cómo oras. Jesús nos enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero note la progresión: pedir, buscar, llamar. Cada acción implica más intensidad, más urgencia, más compromiso que la anterior. Pedir puede hacerse desde cualquier posición, pero buscar implica movimiento, implica esfuerzo, implica que dejamos nuestra comodidad para ir en pos de lo que necesitamos. Y llamar implica urgencia, implica que estamos parados en la puerta del cielo, golpeando con insistencia, negándonos a irnos sin una respuesta. Esa es la clase de oración que mueve el corazón de Dios. Esa es la clase de oración que obtiene resultados. Esa es la clase de oración que transforma vidas. Y raramente sucede desde una cama, acostadas cómodamente, medio dormidas. Permíteme contarte sobre una mujer que conocí en uno de mis servicios en California. Se llamaba Rosa, tenía unos 50 años y había estado luchando con una situación familiar terrible durante más de 2 años. Su hijo había caído en las drogas, su matrimonio estaba al borde del divorcio y ella había perdido su trabajo. Oraba todas las noches fielmente pidiendo a Dios que interviniera. Pero sus oraciones se habían vuelto repetitivas, desesperanzadas, sin poder. Durante el servicio, cuando hablé sobre la importancia de la postura en la oración, vi cómo su rostro se transformó. Era como si una luz se hubiera encendido en su espíritu. Después del servicio se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señorita Kuhlman», me dijo, «he estado orando acostada durante años, pero nunca con la reverencia, nunca con la intensidad que siento que Dios merece». Esa noche, cuando llegó a casa, en lugar de seguir su rutina usual, se arrodilló en el suelo de su sala y comenzó a clamar a Dios como nunca antes lo había hecho. No oró por 5 minutos y se fue a dormir. Estuvo allí por horas, derramando su corazón, llorando, intercediendo, adorando, hasta que sintió una paz sobrenatural llenar su alma. 3 meses después recibí una carta de Rosa que me hizo llorar de gozo.
Su hijo había salido de las drogas y regresado a casa. Su esposo había tenido un encuentro con Dios y estaban asistiendo juntos a una iglesia. Y había conseguido un trabajo mejor del que había perdido. Pero lo más hermoso de todo era lo que escribió al final de la carta. Señorita Kuhlman, no solo cambiaron mis circunstancias, cambió mi relación con Dios. He encontrado una intimidad con Él que nunca supe que era posible. Eso es lo que sucede cuando dejamos la comodidad y buscamos la comunión verdadera. Eso es lo que sucede cuando nuestras oraciones dejan de ser rutinarias y se vuelven reverentes. Ahora, quiero que pienses conmigo en algo más profundo. ¿Por qué crees que el enemigo de nuestras almas está tan cómodo con nuestras oraciones tibias, con nuestras oraciones somnolientas, con nuestras oraciones sin poder? Porque él sabe que esa clase de oración no representa una amenaza para su reino. Esa clase de oración no mueve montañas, no abre cielos, no desata el poder de Dios en la tierra. Pero cuando una mujer de Dios se postra genuinamente delante del trono de la gracia, cuando busca el rostro del Altísimo con todo su corazón, cuando clama con la urgencia que merece el encuentro con lo divino, entonces el infierno tiembla, porque esa clase de oración sí representa una amenaza. Esa clase de oración sí mueve el corazón de Dios. Esa clase de oración sí desata milagros, abre puertas, transforma vidas, cambia destinos. El profeta Elías lo sabía. Cuando oró por lluvia después de 3 años de sequía, ¿cuál fue su postura? Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 1 Reyes 18:42. Se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esa no es una posición cómoda, querida mía. Esa es una posición de total humildad, de completa dependencia, de urgencia desesperada. ¿Y cuál fue el resultado? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. 1 Reyes 18:45. La oración humilde y urgente de un hombre justo desató el poder de Dios y cambió el clima de toda una nación. Eso es lo que puede suceder cuando oramos con la actitud correcta, con la postura correcta, con la reverencia que merece nuestro Dios. Pero ¿sabes lo que me duele el corazón? Ver a tantas mujeres preciosas, tantas hijas de Dios, que oran fielmente, pero nunca experimentan el poder, la presencia, la intimidad que Dios quiere darles. Y a menudo, muy a menudo, es porque han permitido que la familiaridad reemplace la reverencia, que la comodidad reemplace la comunión, que la rutina reemplace la revelación. Dios no es nuestro amigo casual, mi querida hermana. Sí, podemos tener intimidad con Él. Sí, podemos conocer su corazón. Sí, podemos experimentar su amor de la manera más personal y profunda. Pero Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo el Santo de Israel. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso que merece toda nuestra reverencia, todo nuestro honor, toda nuestra adoración. Y cuando nos acercamos a Él con esa actitud, cuando nuestras oraciones reflejan esa reverencia, cuando nuestro corazón está realmente humillado delante de su majestad, entonces suceden cosas sobrenaturales. Recuerdo un servicio que tuvimos en una pequeña iglesia en Tennessee. No era una reunión grande, tal vez 100 personas, pero la presencia de Dios era tan intensa que todos en el lugar podían sentirla. Durante el tiempo de oración, vi a una mujer mayor que se levantó de su asiento y se arrodilló en el pasillo. No había sido instruida a hacer esto, no era parte del programa. Simplemente respondió a la presencia de Dios con reverencia instintiva. En el momento en que se arrodilló, el poder de Dios la tocó de tal manera que comenzó a llorar incontrolablemente. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de gozo, de alivio, de encuentro con lo divino.
Después del servicio me contó que había estado luchando con amargura y falta de perdón durante más de 10 años. Había orado por liberación muchas veces, pero esa noche, cuando se humilló físicamente delante de Dios, Él hizo un milagro en su corazón que ella nunca había experimentado antes. La amargura se fue completamente. El perdón fluyó como un río. Y por primera vez en una década se sintió verdaderamente libre. ¿Fue porque se arrodilló? En parte sí, porque la posición física reflejó una humildad del corazón que permitió que Dios obrara de una manera nueva y poderosa en su vida. Y esto es lo que quiero que entiendas, mi querida hermana. Dios está esperando que nos humillemos delante de Él, no porque necesite inflarnos su ego, sino porque la humildad genuina es la posición del corazón que permite que su gracia fluya libremente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Es una ley espiritual inmutable. La gracia de Dios fluye hacia la humildad, como el agua fluye hacia los lugares bajos. Y a veces, adoptar una postura física de humildad nos ayuda a encontrar la humildad genuina del corazón que Dios está buscando. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste para orar? No me refiero a una oración rápida antes de dormir. Me refiero a un encuentro real, profundo, íntimo con el Dios del universo. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue más que palabras y se convirtió en adoración? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que realmente habías tocado el trono de la gracia? Si han pasado semanas, meses, tal vez años, mi querida hermana, permíteme sugerirte algo con todo el amor de mi corazón. Esta noche, cuando llegues a casa, en lugar de orar acostada, arrodíllate junto a tu cama, no como un ejercicio religioso, no como una regla legalista, sino como una hija que quiere honrar a su Padre Celestial con todo su ser. Arrodíllate y simplemente quédate allí por unos minutos en silencio, reconociendo su presencia, su santidad, su majestad. Deja que tu corazón se aquiete delante de Él. Deja que la realidad de quién es Él penetre en lo profundo de tu alma. Y luego, desde esa posición de humildad, desde esa actitud de reverencia, comienza a derramar tu corazón delante de Él, no con las palabras rutinarias de siempre, sino con la honestidad cruda de tu alma. Cuéntale tus luchas, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños, pero hazlo desde un lugar de reconocimiento de que Él es Dios y tú no lo eres. Hazlo desde un lugar de dependencia total, de confianza absoluta, de entrega completa. Y espera en su presencia. No tengas prisa por levantarte e irte a dormir. Quédate allí hasta que sientas que realmente has estado en comunión con el Rey de Reyes. Te prometo, querida mía, que si haces esto con un corazón sincero, algo cambiará en tu vida de oración. Tal vez no esa misma noche, tal vez no de la manera que esperas, pero algo se moverá en tu espíritu que nunca será igual. Porque hay algo poderoso que sucede cuando honramos a Dios con nuestra postura, con nuestra actitud, con nuestra reverencia. Hay algo sobrenatural que se desata cuando nos humillamos genuinamente delante de su majestad. Ahora, quiero abordar algo que sé que algunas de ustedes están pensando. Tal vez estés diciendo, pero Catherine, yo sí oro de rodillas a veces, y no siempre siento algo especial. Y tienes razón, querida mía. La postura física no es una fórmula mágica, no es una garantía de que siempre sentirás la presencia de Dios de manera tangible. Dios es soberano y Él se mueve como quiere, cuando quiere, como quiere. Pero lo que sí puedo garantizarte es esto. Cuando nos acercamos a Dios con la actitud correcta, con reverencia genuina, con humildad sincera, algo sucede en nuestro espíritu, aunque no lo sintamos inmediatamente. Nos estamos posicionando correctamente delante de Él. Estamos honrándolo con nuestra postura. Estamos demostrando que entendemos quién es Él y quiénes somos nosotras. Y Dios ve eso. Dios honra eso.
tal vez no siempre de la manera que esperamos, tal vez no siempre en el momento que queremos, pero Él responde a la humildad genuina. La Escritura dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. El quebrantamiento y la contrición del corazón a menudo se reflejan en nuestra postura física. Cuando nuestro corazón está verdaderamente quebrantado delante de Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad desesperada de Él, naturalmente adoptamos una posición que refleja esa humildad. Y en esos momentos, aunque no siempre lo sintamos, Dios está cerca. Más cerca de lo que podemos imaginar. Permíteme contarte sobre una experiencia que tuve hace algunos años durante una temporada muy difícil de mi vida. Estaba pasando por una crisis personal que me había dejado devastada espiritualmente. Durante semanas oré acostada en mi cama, pidiendo a Dios que me ayudara, que me sanara, que me diera esperanza. Pero sentía como si mis oraciones no llegaran más allá del techo de mi habitación. Una noche, en desesperación total, me levanté de la cama y me postré rostro en tierra sobre el suelo frío. No dije ni una palabra. Simplemente yací allí en la presencia de Dios, quebrantada, vulnerable, completamente dependiente de su misericordia. No sentí nada sobrenatural esa noche. No hubo manifestaciones especiales, no hubo voces del cielo, no hubo sensaciones místicas, pero algo cambió en lo profundo de mi espíritu. A la mañana siguiente desperté con una paz que no había tenido en semanas, y en los días que siguieron, gradualmente comencé a ver cómo Dios estaba obrando en mi situación de maneras que no había podido percibir antes. Fue porque cambié mi postura física. En parte, sí, porque el acto de postrarme rostro en tierra fue una expresión de rendición total que mi alma necesitaba hacer. A veces necesitamos que nuestro cuerpo le predique a nuestro espíritu sobre la humildad, sobre la dependencia, sobre la reverencia que Dios merece. Y esto me lleva a otro punto importante, mi querida hermana. La oración no es solo sobre pedir cosas a Dios. La oración es sobre encontrarnos con Dios, es sobre conocer su corazón, es sobre alinear nuestro espíritu con el suyo. Cuando oramos solo para obtener respuestas, para recibir bendiciones, para conseguir lo que queremos, estamos perdiendo la esencia misma de lo que la oración debe ser. La oración es comunión, es intimidad, es relación. Es el privilegio más grande que tenemos como hijas de Dios, entrar en la presencia del Altísimo y conocer su corazón. Y cuando entendemos esto, cuando realmente comprendemos la magnitud del privilegio que tenemos, naturalmente queremos acercarnos a Él con toda la reverencia, todo el honor, toda la humildad que podemos expresar. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de pedir cualquier cosa, antes de presentar cualquier petición, primero reconocemos su santidad, su majestad, su señorío. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea tratado como santo, que tu presencia sea reverenciada, que nuestro encuentro contigo sea marcado por la humildad y el asombro que mereces. Esa es la actitud correcta para la oración. Y esa actitud naturalmente se refleja en nuestra postura, en nuestro tono, en la manera como nos acercamos a su presencia. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer joven después de uno de mis servicios en New York. Estaba luchando con dudas sobre si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Oro todos los días, me dijo, pero siento como si estuviera hablando al aire. No siento su presencia, no veo respuestas, no experimento nada sobrenatural. Le pregunté cómo oraba y me describió una rutina muy casual. Se acostaba en su cama cada noche y tenía lo que ella llamaba conversaciones con Dios mientras se quedaba dormida. Con todo el amor de mi corazón, le expliqué que aunque Dios ciertamente la escuchaba,
Tal vez la manera como se acercaba a él no estaba permitiendo que experimentara la intimidad y el poder que él quería darle. ¿Alguna vez has considerado, le pregunté, que el Dios del universo merece algo más que una conversación casual mientras te quedas dormida? Sus ojos se llenaron de lágrimas y supe que el Espíritu Santo estaba tocando su corazón. Esa noche cambió completamente su manera de orar. Se arrodilló junto a su cama, buscó el rostro de Dios con una intensidad nueva y por primera vez en años experimentó su presencia de manera tangible. 6 meses después me escribió contándome cómo esa simple revelación había transformado no solo su vida de oración, sino toda su relación con Dios. Porque verás, querida mía, la manera como oramos refleja lo que realmente creemos sobre Dios. Si oramos casualmente, sin reverencia, sin intencionalidad, estamos diciendo, tal vez sin darnos cuenta, que no consideramos que el encuentro con Él sea algo especial, algo sagrado, algo que merece nuestro mejor esfuerzo. Pero cuando nos acercamos a Él con reverencia, con humildad, con la actitud que merece el Rey de Reyes, estamos proclamando con nuestras acciones que entendemos quién es Él y cuán privilegiadas somos de poder acercarnos a su trono. Y Dios responde a esa actitud. Él honra la reverencia. Él se acerca a los humildes. Él revela sus secretos a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Para ayudarte a crecer más en esta hermosa relación con nuestro Señor, quiero recomendarte algunos libros que han tocado profundamente mi corazón y el de muchas otras mujeres que buscan una comunión más íntima con Dios. Son recursos preciosos sobre la vida de oración y la búsqueda del Espíritu Santo, que pueden llevarte a lugares más profundos en tu caminar con Él. Encontrarás los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. El Señor puede usar estos tesoros para enriquecer tu tiempo con Él de maneras hermosas. Ahora, quiero compartir contigo algo más que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Hay una diferencia entre orar y encontrarse con Dios. Podemos orar sin encontrarnos realmente con Él. Podemos decir palabras, hacer peticiones, recitar oraciones, pero nunca tocar realmente su corazón ni permitir que Él toque el nuestro. Pero cuando nos encontramos verdaderamente con Dios, o cuando realmente nos encontramos con Él, algo se transforma en lo más profundo de nuestro ser. Su presencia marca nuestro espíritu de tal manera que nunca volvemos a ser las mismas. Y esos encuentros, esos momentos sagrados de verdadera comunión, raramente suceden cuando estamos en una posición de comodidad total. Suceden cuando hay urgencia en nuestro espíritu, cuando hay hambre en nuestra alma, cuando hay una desesperación santa que nos lleva a buscar su rostro con todo nuestro ser. El rey David lo expresó bellamente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Una cosa he demandado. No una lista de peticiones, no múltiples solicitudes. Una cosa. Y esa una cosa era simplemente estar en su presencia, contemplar su hermosura, conocer su corazón. Esa es la clase de hambre espiritual que mueve el corazón de Dios. Esa es la clase de búsqueda que Él recompensa con revelaciones profundas de sí mismo. Y cuando tenemos esa clase de hambre, esa clase de sed espiritual, no queremos perder ni un momento del tiempo que podemos pasar en su presencia. No queremos que nada interfiera con la comunión. No queremos que la comodidad física nos distraiga de la intimidad espiritual. Permíteme contarte sobre una mujer que conocí hace años en uno de mis servicios en Los Ángeles. Se llamaba María, era madre de 4 hijos y había estado luchando con una sequedad espiritual terrible durante más de un año. Señorita Kuhlman, me dijo, oro todos los días, leo mi Biblia, voy a la iglesia,
pero siento como si Dios estuviera a 1.000.000 de millas de distancia. Cuando le pregunté sobre su vida de oración, me describió una rutina muy familiar. Oraba acostada cada noche, generalmente mientras se quedaba dormida, pidiendo a Dios que bendijera a su familia y resolviera sus problemas. Pero nunca siento que Él me escuche, continuó. Nunca siento su presencia. Mi vida espiritual se ha vuelto tan seca, tan vacía. Le expliqué lo que el Espíritu Santo me había estado mostrando sobre la importancia de la postura en la oración y vi cómo sus ojos se iluminaron con esperanza. Esa noche, por primera vez en años, cambió completamente su rutina. Después de acostar a sus hijos, se arrodilló en su habitación y buscó el rostro de Dios con una intensidad que había olvidado que existía. No oró por 5 minutos y se fue a dormir. Estuvo allí por más de 1 hora, derramando su corazón, adorando, intercediendo, simplemente disfrutando estar en su presencia. Y en esa hora experimentó algo que no había sentido en más de 1 año. La presencia tangible de Dios llenó su habitación. Una paz sobrenatural inundó su alma. Y por primera vez en mucho tiempo supo, sin lugar a dudas, que Dios había escuchado cada palabra. 3 meses después, recibí una carta de María que me hizo llorar de gozo. No solo había vuelto a experimentar la intimidad con Dios que había perdido, sino que había comenzado a ver respuestas milagrosas a oraciones que había estado haciendo durante años. Pero lo más hermoso de todo era lo que escribió. Señorita Kuhlman, he redescubierto lo que significa realmente orar. Ya no es una rutina, es un encuentro. Ya no es una obligación, es un privilegio. Ya no es algo que hago para conseguir cosas de Dios. Es algo que hago para conocer su corazón. Eso es lo que sucede cuando dejamos la comodidad y buscamos la comunión verdadera. Redescubrimos la esencia misma de lo que la oración debe ser. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas, mi querida hermana. Cuando oramos con la actitud correcta, con la postura correcta, con la reverencia que Dios merece, no solo cambia nuestro encuentro con Él, también cambia la manera como Él puede usarnos. Porque verás, cuando realmente conocemos a Dios en la intimidad de la oración, cuando hemos estado en su presencia y hemos tocado su corazón, llevamos algo de esa presencia con nosotras cuando salimos de nuestro lugar secreto. Hay una unción, hay un poder, hay una autoridad que viene de haber estado verdaderamente en comunión con el Altísimo. Y esa unción afecta todo lo que tocamos, todos con quienes hablamos, todas las situaciones en las que entramos. El rostro de Moisés resplandecía después de estar en la presencia de Dios, Éxodo 30 y 4 contra 29:30. Cuando los discípulos salían de sus tiempos de oración con Jesús, llevaban algo de su presencia con ellos, Hechos 4:13. Y cuando nosotras salimos de un encuentro real con Dios, cuando hemos estado verdaderamente en su presencia, también llevamos algo de esa gloria con nosotras. Pero esos encuentros, esas experiencias transformadoras, esos momentos que nos marcan para siempre, raramente suceden en oraciones casuales, cómodas, rutinarias. Suceden cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay una búsqueda intencional e intensa del rostro de Dios. ¿Y sabes qué he descubierto después de tantos años en el ministerio? Que las mujeres que han aprendido a orar con reverencia, que han desarrollado una vida de oración profunda e íntima, son las que ven los milagros más grandes en sus vidas. No porque tengan una fórmula mágica, sino porque conocen a Dios de una manera que les permite confiar en Él completamente, que les permite orar con fe genuina, que les permite esperar lo imposible porque conocen al Dios de lo imposible. Recuerdo a una mujer en particular, se llamaba Elena, que asistió a uno de mis servicios en Phoenix hace varios años. Tenía un hijo que había estado en coma
durante 3 meses después de un accidente automovilístico terrible. Los médicos habían perdido toda esperanza. Le habían dicho que se preparara para lo peor, pero Elena no aceptaba esa sentencia. Señorita Kuhlman, me dijo después del servicio, he estado orando por mi hijo durante estos 3 meses, pero siento que mis oraciones no tienen poder. Cuando me describió su vida de oración, inmediatamente entendí el problema. Estaba orando casualmente, sin la urgencia, sin la intensidad, sin la reverencia que una situación tan desesperada requería. Elena, le dije, cuando tu hijo esté en peligro de morir, ¿te sientas cómodamente a conversar sobre ello? ¿O corres, gritas, haces todo lo que está en tu poder para salvarlo? Entendió inmediatamente lo que le estaba diciendo. Esa noche, cuando llegó al hospital, en lugar de hacer su oración rutinaria, se arrodilló junto a la cama de su hijo y comenzó a clamar a Dios con una desesperación que nunca había experimentado antes. No fue una oración bonita, no fue una oración teológicamente perfecta, fue el clamor crudo de una madre quebrantada que se negaba a aceptar la derrota. Estuvo allí durante horas, intercediendo, llorando, adorando, declarando las promesas de Dios sobre la vida de su hijo. Y en algún momento, durante esa madrugada, mientras estaba postrada en oración, sintió una presencia tan real en esa habitación de hospital que supo que algo había cambiado. A la mañana siguiente, su hijo abrió los ojos por primera vez en 3 meses. Una semana después estaba hablando. 2 semanas después regresó a casa completamente sano. Los médicos lo llamaron un milagro inexplicable. Pero Elena sabía exactamente lo que había sucedido. Había encontrado el lugar de oración que mueve el corazón de Dios. ¿Fue porque se arrodilló? En parte, sí. Porque la posición física reflejó la posición de su corazón, desesperada, humilde, totalmente dependiente de la misericordia de Dios. Y en esa posición, en esa actitud, tocó el trono de la gracia de una manera que sus oraciones casuales nunca habían logrado. Ahora, mi querida hermana, quiero que reflexiones conmigo sobre algo profundo. ¿Cómo sabemos si realmente estamos orando o si simplemente estamos recitando palabras? La diferencia está en el corazón. La oración verdadera brota de un corazón que está verdaderamente conectado con Dios. Es comunión real, no solo comunicación. Cuando realmente oramos, algo se mueve en nuestro espíritu. Podemos sentir la presencia de Dios, aunque sea sutilmente. Hay una sensación de que realmente estamos en su presencia, de que Él está escuchando, de que estamos tocando su corazón. Pero cuando simplemente recitamos palabras, cuando oramos mecánicamente, sin vida, sin pasión, sin reverencia, es como hablar al aire. Las palabras salen de nuestros labios, pero nunca llegan al trono de la gracia. ¿Y sabes cuál es una de las razones más comunes por las que nuestras oraciones se vuelven mecánicas? La comodidad excesiva. Cuando estamos demasiado cómodas, cuando no hay ninguna incomodidad física que nos recuerde la seriedad de lo que estamos haciendo, es fácil que nuestra mente divague, que nuestro corazón se desconecte, que nuestras oraciones se vuelvan automáticas. Pero cuando adoptamos una postura que requiere un poco de esfuerzo, un poco de sacrificio, un poco de incomodidad física, nuestro cuerpo le dice a nuestro espíritu, esto es importante, esto merece atención, esto vale la pena el sacrificio. No estoy diciendo que tengas que torturarte físicamente para orar bien. Estoy diciendo que hay algo poderoso que sucede cuando nuestro cuerpo participa en el acto de adoración y oración. Los judíos ortodoxos lo entienden. Durante sus oraciones, se mecen hacia adelante y hacia atrás, involucran todo su cuerpo en el acto de adoración. Los musulmanes se postran 5 veces al día, reconociendo con su cuerpo entero la grandeza de Alá. Y nosotras, que tenemos el privilegio de acercarnos directamente al trono de la gracia por la sangre de Jesús, vamos a hacerlo casualmente, sin reverencia,
sin reconocer la magnitud del privilegio que tenemos? No, querida mía. Merecemos algo mejor. Dios merece algo mejor. Nuestra relación con Él merece algo mejor. Permíteme contarte sobre una revelación que tuve hace años durante un tiempo de ayuno y oración. Estaba buscando el rostro de Dios para una situación ministerial muy difícil y había estado orando acostada durante varios días sin sentir ningún avance espiritual. Una madrugada, el Espíritu Santo me despertó con una convicción tan fuerte que no pude ignorarla. Era como si una voz suave me dijera: Catherine, ¿cómo puedes esperar tocar mi corazón cuando ni siquiera estás dispuesta a incomodarte físicamente para buscar mi rostro? Me levanté inmediatamente, me arrodillé en el suelo frío de mi habitación y comencé a orar como nunca antes había orado. No fue fácil. Mis rodillas dolían, mi espalda se cansaba, pero mi espíritu estaba más alerta, más conectado, más sensible a su presencia que en muchos días. Y en esas horas de oración intensa, Dios me dio la dirección que necesitaba, la sabiduría que había estado buscando, la paz que mi alma anhelaba. Desde ese día, mi vida de oración cambió para siempre. No porque había descubierto una fórmula mágica, sino porque había entendido que la postura física puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a encontrar la postura espiritual correcta. Ahora, quiero abordar algo que sé que está en el corazón de muchas de ustedes. Tal vez estés pensando: Catherine, yo he intentado orar de rodillas, pero me duelen, me canso, me distraigo con la incomodidad. Querida mía, entiendo completamente. No todos tenemos la misma condición física. No todos podemos arrodillarnos por largos periodos. No todos tenemos la misma resistencia. Pero aquí está el punto. No se trata de cuánto tiempo puedas mantener una posición incómoda. Se trata de la actitud del corazón que esa posición representa. Si solo puedes arrodillarte por 5 minutos antes de que tus rodillas protesten, entonces arrodíllate por 5 minutos con todo tu corazón. Si después necesitas sentarte erguida, hazlo. Si después de un tiempo necesitas recostarte, está bien. Lo que importa es que comenzaste con una actitud de reverencia, que honraste a Dios con tu postura tanto como tu cuerpo te lo permitió, que reconociste que este encuentro es sagrado y merece tu mejor esfuerzo. Dios ve tu corazón, no solo tu postura. Él conoce tus limitaciones mejor que tú misma. Lo que Él está buscando es la intención del corazón, la actitud del espíritu, el deseo genuino de honrarlo con todo tu ser. Recuerdo a una mujer anciana que conocí hace años. Tenía más de 80 años y sufría de artritis severa en las rodillas. No podía arrodillarse sin dolor extremo. Señorita Kuhlman, me dijo, quiero honrar a Dios con mi postura cuando oro, pero mi cuerpo ya no me lo permite. Le dije, querida, cuando te sientes erguida para orar, cuando te esfuerzas por no recostarte casualmente, cuando mantienes tu mente alerta y tu corazón reverente, estás honrando a Dios tanto como alguien que puede arrodillarse por horas. Porque verás, la reverencia no se mide por la perfección de nuestra postura física. Se mide por la sinceridad de nuestra actitud espiritual. Hay personas que pueden arrodillarse perfectamente, pero con corazones fríos y distantes. Y hay personas que no pueden arrodillarse, pero cuyos corazones están completamente postrados delante de Dios. Dios ve el corazón. Siempre ve el corazón. Pero si puedes adoptar una postura física que refleje reverencia, que demuestre que este encuentro es especial para ti, que muestre que estás dispuesta a incomodarte un poco para buscar su rostro, entonces hazlo, porque cuando lo hagas, no solo estarás honrando a Dios, estarás entrenando tu propio espíritu en el arte de la reverencia, en la disciplina de la humildad, en la práctica de la adoración verdadera. Y esas son lecciones que tu alma necesita aprender. Son actitudes que tu espíritu necesita desarrollar.
Son hábitos que transformarán no solo tu vida de oración, sino toda tu relación con Dios. Permíteme preguntarte algo, mi querida hermana. ¿Cuándo fue la última vez que tu tiempo de oración fue tan poderoso, tan íntimo, tan transformador que no querías que terminara? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan consciente de la presencia de Dios que las lágrimas fluyeron naturalmente de tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de un tiempo de oración sintiéndote completamente cambiada, como si hubieras tocado el cielo? Si no puedes recordar, si han pasado semanas o meses desde que experimentaste eso, tal vez sea tiempo de examinar no solo el contenido de tus oraciones, sino la manera como te acercas a Dios, porque Él quiere encuentros poderosos contigo. Él quiere revelarse a ti de maneras profundas e íntimas. Él quiere que experimentes su presencia, su amor, su poder en tu vida diaria. Pero esos encuentros requieren algo de nuestra parte. Requieren que nos acerquemos a Él con la reverencia que merece, con la humildad que honra su grandeza, con la intensidad que refleja cuánto valoramos su presencia. Y a menudo, esa actitud del corazón se expresa naturalmente a través de nuestra postura física. Ahora, quiero compartir contigo algo que he observado después de tantos años de ministerio. Las mujeres que han desarrollado una vida de oración profunda y poderosa tienen algo en común: han aprendido a buscar la presencia de Dios, no solo sus bendiciones. Muchas personas oran para obtener cosas de Dios. Oran para recibir sanidad, provisión, dirección, ayuda con sus problemas, y no hay nada malo con esas oraciones. Dios quiere que vengamos a Él con nuestras necesidades. Pero las mujeres que realmente conocen a Dios, que han experimentado su presencia de manera transformadora, han descubierto algo más profundo, que Dios mismo es la mayor recompensa de la oración. No es solo lo que Él puede hacer por nosotras, es quien Él es lo que satisface el hambre más profunda de nuestras almas. Cuando entendemos esto, cuando realmente comprendemos que el mayor privilegio de la oración es simplemente estar en su presencia, nuestra manera de orar cambia completamente. Ya no es solo una lista de peticiones, se convierte en un encuentro de amor. Ya no es solo una solicitud de ayuda, se convierte en una búsqueda de intimidad. Y cuando buscamos su presencia por encima de todo lo demás, cuando valoramos el encuentro con Él más que cualquier respuesta que pueda darnos, naturalmente queremos acercarnos a Él con toda la reverencia, todo el honor, toda la humildad que podemos expresar. Recuerdo una conversación que tuve con el rey David. No literalmente, por supuesto, sino en mi estudio de los Salmos. David entendía esto perfectamente. Escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, contra 1 hasta 2. ¿Escuchaste esa pasión? ¿Escuchaste esa sed desesperada? No estaba pidiendo cosas, estaba pidiendo a Dios mismo. No quería bendiciones, quería la presencia del bendito. Y esa clase de hambre espiritual, esa clase de sed del alma, no se satisface con oraciones casuales, cómodas, rutinarias. Demanda intensidad, demanda reverencia, demanda que busquemos su rostro con todo nuestro ser. María de Betania lo entendía. Cuando Jesús visitó su casa, ella no se quedó en la cocina ocupándose de las tareas domésticas. Se sentó a los pies de Jesús en la posición de una discípula humilde, bebiendo cada palabra que salía de sus labios. Lucas 10:39. Su hermana Marta la criticó por no ayudar con las preparaciones, pero Jesús defendió la elección de María. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42.
¿Cuál era la buena parte que María había escogido? La presencia de Jesús, la intimidad con Él, el privilegio de estar a sus pies, aprendiendo de Él, conociendo su corazón. Y nota la postura, a sus pies. Una posición de humildad, de reverencia, de total atención y respeto. Esa es la postura que nuestro corazón debe adoptar cuando venimos a Él en oración. No la de alguien que viene a hacer demandas, sino la de alguien que viene a sentarse a sus pies y conocer su corazón. Y cuando adoptamos esa actitud, cuando realmente entendemos el privilegio que tenemos de estar en su presencia, naturalmente queremos honrarlo con todo nuestro ser, incluyendo nuestra postura física. Permíteme contarte sobre una experiencia que cambió mi perspectiva para siempre, sobre la importancia de la reverencia en la oración. Fue durante una época particularmente difícil de mi ministerio. Estaba enfrentando críticas severas, oposición de otros ministros y dudas profundas sobre si realmente estaba siendo usada por Dios o si todo era producto de mi propia imaginación. Durante semanas oré acostada en mi cama, pidiendo a Dios que me diera claridad, que me mostrara su voluntad, que me confirmara que el ministerio era realmente de Él, pero las respuestas no llegaban. La confusión aumentaba, las dudas se multiplicaban. Una noche, en desesperación total, me levanté de la cama y me postré rostro en tierra sobre el suelo de mi habitación, no para pedir respuestas esta vez, simplemente para adorar, para reconocer su señorío sobre mi vida, para entregarle completamente mi futuro. Y en esa posición de total rendición, de humildad absoluta, algo sobrenatural sucedió. La presencia de Dios llenó mi habitación de tal manera que pensé que me iba a consumir. No hubo voces audibles, no hubo visiones espectaculares, pero hubo una confirmación tan profunda en mi espíritu que todas mis dudas se desvanecieron. Supe, sin lugar a dudas, que estaba en la voluntad de Dios. Supe que Él estaba usando mi vida de maneras que yo no podía entender completamente. Supe que mi futuro estaba seguro en sus manos. ¿Fue porque cambié mi postura física? En parte, sí, porque el acto de postrarme rostro en tierra fue una expresión de rendición total que mi alma necesitaba hacer. A veces nuestro cuerpo tiene que predicarle a nuestro espíritu sobre la humildad, sobre la dependencia, sobre la reverencia que Dios merece. Y en esa predicación silenciosa, en esa declaración física de su señorío, encontramos el lugar donde Dios puede hablarnos más claramente, donde su presencia puede manifestarse más poderosamente. Ahora, quiero que reflexiones conmigo sobre algo más. ¿Has notado que en la Biblia los encuentros más poderosos con Dios a menudo suceden cuando las personas adoptan posturas específicas? Abraham se postró sobre su rostro cuando Dios le habló. Génesis 17:3. Moisés se quitó los zapatos porque estaba en Tierra Santa. Éxodo 3:5. Josué se postró cuando el comandante del ejército del Señor se le apareció. Josué 5:14. Daniel cayó sobre su rostro cuando recibió visiones celestiales. Daniel 8:17. ¿Ves el patrón? Los encuentros sobrenaturales con Dios a menudo van acompañados de posturas físicas que expresan reverencia, humildad, reconocimiento de su santidad. No es que Dios requiera estas posturas para manifestarse, es que cuando realmente entendemos quién es Él, cuando somos tocados por su presencia, naturalmente respondemos con reverencia física. Y al contrario también es cierto. Cuando adoptamos intencionalmente posturas de reverencia, nuestro espíritu se posiciona para recibir más plenamente lo que Dios quiere darnos. Es como preparar nuestro corazón para el encuentro. Es como sintonizar nuestro espíritu con la frecuencia del cielo. Pero ¿sabes lo que más me emociona de todo esto? Que no se trata de una fórmula religiosa o de reglas legalistas.
Se trata de una relación de amor. Cuando amas profundamente a alguien, naturalmente quieres honrarlo con tus acciones, con tus palabras, con tu comportamiento. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. De la misma manera, cuando realmente amamos a Dios, cuando entendemos su grandeza y su bondad, cuando apreciamos el privilegio increíble que tenemos de poder acercarnos a Él, naturalmente queremos honrarlo con todo nuestro ser. No es una obligación, es una expresión de amor. No es una regla, es una respuesta del corazón. Y cuando nuestras oraciones brotan de ese lugar de amor profundo, de gratitud genuina, de reverencia sincera, algo hermoso sucede, tocamos el corazón de Dios de una manera que transforma tanto nuestras circunstancias como nuestro propio espíritu. Permíteme preguntarte algo personal, mi querida hermana. ¿Cómo describirías tu relación actual con Dios? ¿Es íntima o distante? ¿Es apasionada o rutinaria? ¿Es transformadora o estancada? Si tuvieras que evaluar tu vida de oración en una escala del 1 al 10, donde 10 representa la clase de comunión íntima y poderosa que leemos en la Biblia, ¿dónde te pondrías? Sea cual sea tu respuesta. Quiero que sepas que Dios quiere llevarte más alto. Él quiere que experimentes más de su presencia, más de su poder, más de su amor. Pero ese crecimiento espiritual requiere algo de nuestra parte, requiere que salgamos de nuestra zona de comodidad, que dejemos la familiaridad y busquemos la intimidad verdadera. Y a veces ese cambio comienza con algo tan simple como la posición de nuestro cuerpo cuando oramos. No porque la posición tenga poder mágico, sino porque refleja y fomenta la actitud del corazón que Dios está buscando. Humildad, reverencia, seriedad, intencionalidad. Ahora quiero compartir contigo una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Dios está más interesado en transformarte a través de la oración que en simplemente responder tus peticiones. Por supuesto, Él quiere ayudarte con tus problemas, sanar tus heridas, proveer para tus necesidades, pero su objetivo más profundo es cambiarte desde adentro, moldearte a la imagen de su Hijo, desarrollar en ti el carácter de Cristo. Y esa transformación sucede más efectivamente cuando estamos en su presencia, cuando permitimos que su espíritu ministre a nuestro espíritu, cuando nos quedamos lo suficiente en su presencia como para que Él pueda hacer su obra en nosotras. Pero si nuestras oraciones son siempre rápidas, casuales, sin profundidad, perdemos muchas de las oportunidades que Dios quiere darnos para crecimiento espiritual. Es como si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con el mentor más sabio del universo, pero solo le damos 5 minutos mientras estamos medio dormidas. ¿Cuánto puede realmente enseñarnos en esas condiciones? ¿Cuánto puede realmente transformarnos si no le damos tiempo, atención, reverencia? La transformación espiritual requiere tiempo en su presencia. Requiere que nos quedemos quietas lo suficiente como para escuchar su voz. Requiere que abramos nuestro corazón completamente a su obra en nosotras. Y esa clase de encuentro transformador raramente sucede cuando estamos acostadas cómodamente, medio dormidas, con nuestra mente divagando en 1000 direcciones diferentes. Sucede cuando estamos alerta, cuando estamos intencional, cuando nuestra postura física refleja la seriedad con la que tomamos este encuentro sagrado. Recuerdo una mujer que conocí hace años, se llamaba Carmen, que había estado luchando con amargura y falta de perdón durante más de 5 años. Había orado por liberación muchas veces, pero la amargura persistía como una raíz venenosa en su corazón. Durante uno de mis servicios le hablé sobre la importancia de pasar tiempo real en la presencia de Dios, de permitir que su Espíritu haga su obra transformadora en nosotras. Esa noche, por primera vez en años, Carmen se comprometió a buscar el rostro de Dios con intensidad nueva.
Se arrodilló en su habitación y le dijo al Señor: «No me voy a levantar hasta que hagas algo en mi corazón». No fue fácil. Estuvo allí por más de 2 horas, luchando con sus emociones, resistiendo la tentación de rendirse y ir a dormir. Pero se mantuvo firme, determinada a encontrarse realmente con Dios. Y en algún momento durante esas horas, el Espíritu Santo comenzó a trabajar profundamente en su corazón. Viejas heridas salieron a la superficie para ser sanadas. Raíces de amargura fueron arrancadas por el poder de Dios. Un espíritu de perdón que ella nunca había podido generar por sí misma comenzó a fluir como un río en su alma. Cuando finalmente se levantó de sus rodillas, era una mujer completamente diferente. La amargura se había ido. El perdón había reemplazado el resentimiento. La paz había reemplazado la turbulencia. ¿Qué había hecho la diferencia? El tiempo, la persistencia, la determinación de quedarse en la presencia de Dios hasta que Él pudiera hacer su obra completa en ella. Y esa clase de persistencia, esa clase de determinación, esa clase de compromiso con el encuentro verdadero es mucho más fácil de mantener cuando estamos en una postura que refleje la seriedad de lo que estamos haciendo. Es difícil ser persistente en la oración cuando estamos acostadas cómodamente. Es fácil rendirse, quedarse dormida, distraerse con otras cosas. Pero cuando estamos en una posición que requiere un poco de esfuerzo, un poco de sacrificio, nuestro cuerpo mismo nos ayuda a mantenernos enfocadas, alertas, comprometidas con el proceso. Y en esa persistencia, en esa determinación de buscar su rostro sin importar lo que cueste, encontramos los tesoros más grandes que Dios quiere darnos. Transformación real, sanidad profunda, intimidad verdadera con Él. Ahora, mi querida hermana, quiero hablarte de algo que puede revolucionar completamente tu vida de oración. La diferencia entre orar sobre tus problemas y orar desde la presencia de Dios. Muchas veces oramos sobre nuestras circunstancias, oramos sobre nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Y esas oraciones son válidas. Dios quiere que vengamos a Él con todo lo que está en nuestro corazón. Pero hay algo más poderoso que orar sobre nuestros problemas. Es orar desde la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando oramos sobre nuestros problemas, nuestro enfoque está en las circunstancias, en las dificultades, en lo que necesita cambiar. Pero cuando oramos desde la presencia de Dios, nuestro enfoque está en Él, en su poder, en su bondad, en su soberanía sobre todas las cosas. Desde la presencia de Dios, nuestros problemas se ven diferentes. Desde la perspectiva del trono, nuestras montañas se ven como granitos de arena. Desde la intimidad con el Todopoderoso, nuestras imposibilidades se convierten en oportunidades para milagros. Pero para orar desde la presencia de Dios, primero tenemos que llegar a su presencia. Y eso requiere tiempo, requiere enfoque, requiere que nos acerquemos a Él con la reverencia que merece. ¿Y sabes qué he descubierto? Que es mucho más fácil encontrar su presencia cuando nos acercamos a Él con una postura física que refleje reverencia, humildad, honor. No es magia. Es simplemente que cuando nuestro cuerpo está en una posición de adoración, nuestro espíritu naturalmente sigue esa dirección. Cuando me arrodillo para orar, mi cuerpo le está diciendo a mi alma: esto es sagrado. Estamos en la presencia del Rey. Este encuentro merece todo nuestro respeto y atención. Y en esa actitud, en esa postura del corazón, es mucho más fácil encontrar el lugar donde su presencia es real, tangible, transformadora. Desde ese lugar, desde esa intimidad con Él, puedo orar sobre mis circunstancias con fe, con autoridad, con la confianza que viene de conocer su corazón. Pero si nunca llego a su presencia, si mis oraciones nunca pasan de ser peticiones superficiales, pierdo el poder, la perspectiva, la paz que vienen de orar desde el lugar secreto del Altísimo.
Permíteme contarte sobre una experiencia que ilustra perfectamente esto. Hace algunos años estaba enfrentando una crisis financiera en el ministerio. Las deudas se acumulaban, las donaciones habían disminuido y parecía que íbamos a tener que cerrar varias de nuestras obras. Durante días oré sobre este problema, pidiendo a Dios que proveyera, que abriera puertas, que enviara la ayuda que necesitábamos. Pero mis oraciones se sentían vacías, sin poder, como si estuviera hablando al aire. Una noche, en lugar de orar sobre el problema financiero, decidí simplemente buscar la presencia de Dios. Me arrodillé en mi oficina y comencé a adorar, a agradecer, a enfocarme completamente en quién es Él en lugar de lo que necesitaba de Él. Estuve allí por horas, simplemente disfrutando su presencia, recordando su fidelidad en el pasado, meditando en su carácter, llenando mi corazón con la realidad de su amor y su poder. Y gradualmente, mientras estaba en esa atmósfera de intimidad con Él, mi perspectiva comenzó a cambiar. Los problemas financieros no desaparecieron, pero ya no se veían imposibles. La preocupación se transformó en fe, la ansiedad se convirtió en paz. Desde ese lugar de intimidad con Él, pude orar sobre la situación financiera con una autoridad y una confianza que no había tenido antes. Ya no era una súplica desesperada, era una declaración de fe basada en el conocimiento íntimo de su carácter. Y dentro de 2 semanas, las respuestas comenzaron a llegar de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Donaciones inesperadas, puertas que se abrieron milagrosamente, provisión que vino de direcciones completamente impredecibles. ¿Cuál fue la diferencia? No cambié las palabras de mi oración. Cambié el lugar desde donde oraba. En lugar de orar desde mi necesidad, oré desde su presencia. En lugar de enfocarme en el problema, me enfoqué en Él. Y esa transformación en mi vida de oración comenzó con una decisión simple: arrodillarme, buscar su rostro con reverencia y pasar tiempo real en su presencia antes de presentar mis peticiones. Ahora, mi querida hermana, quiero que te imagines algo. Imagínate que la presidenta de tu país te invitara a una reunión privada en su oficina. ¿Cómo te acercarías a esa reunión? ¿Irías casualmente vestida? ¿Llegarías tarde? ¿Te sentarías de manera informal? Por supuesto que no. Te vestirías con respeto, llegarías temprano, te sentarías erguida, le darías toda tu atención y respeto. ¿Por qué? Porque entenderías la importancia de la persona con quien te estás reuniendo, porque reconocerías el honor que representa ser invitada a su presencia. Ahora, querida mía, cada vez que oras, estás siendo invitada a una audiencia privada con el Rey del Universo. Estás entrando en la presencia del que creó las galaxias con su palabra, del que sostiene todas las cosas con su poder. ¿No merece Él al menos la misma reverencia que le darías a un líder humano? No estoy diciendo que tengas que vestirte formalmente para orar, aunque no estaría mal hacerlo de vez en cuando. Estoy diciendo que la actitud de tu corazón, reflejada en la postura de tu cuerpo, debe reconocer la magnitud del privilegio que tienes. Estás entrando en el lugar santísimo. Estás siendo invitada a una intimidad con Dios que los ángeles desearían experimentar. Estás siendo recibida en la presencia del que es santo, santo, santo. Eso merece reverencia, eso merece honor, eso merece que te acerques con la humildad y el respeto que corresponden a tan grande privilegio.